Lo primero que noté en cuanto al dibujo es que tiene ciertas evocaciones a Kubo Tite, en un aspecto adaptado a sus orígenes, los cuales son coreanos. En Corea se tiende a desear una figura más esbelta y andrógina, como tal, tipo K-pop ponele, un tanto más alejada de figuras marcadamente musculosas. Es como cuando veo un poco de arte chino de finales del periodo Yuan e inicios del periodo Ming en los colores y estilo que tiene Amano Yoshitaka. Claro que estas declaraciones pueden estar erradas, pero bueno. También puede ser que Kubo se haya acercado primero al arte coreano y los coreanos se hayan acercado posteriormente a él. Pero también hay que tener en cuenta que Kubo parece un gran modisto, una relación posible por la proporción de sus personajes. Otro de los aspectos que marcan totalmente la ficción de esta serie es la jerarquía de poder que se establece según narración durante el minuto 4, volviéndolo un sistema inamovible de base. Esto trae muchos problemas ligados a... Quizás esto les parezca un tanto loco, pero sígame un rato. Como dije antes, se establece que el rango de poder que tienes es inamovible. Naces con él, por así decirlo, y es el que tendrás hasta que te mueras. Cambiemos algunas palabras en el escrito y quedaría así. El rango de movilidad social que tienes es inamovible. Naces con él, por así decirlo, y es el que tendrás hasta que te mueras. No me parece coincidencia que el protagonista tenga unas condiciones materiales precarias, desde la enfermedad de su madre, desaparición de su padre, algo que tendrían que usar de forma posterior, pero tengo dudas. Cuentas que pagar y su insólitamente bajo rango, menos, por así decirlo, lo cual dificulta aún más el dinero que pueda conseguir y por ende su equipo, orillándolo a la desesperación en un mundo que básicamente no admite el típico mito de esfuerzo igual mejora, lo que nos lleva a... Se supone que un espectro ya cayó sobre Corea, el espectro de la precariedad económica. Esto podría decirse que se infiltra por el entorno del autor, manifestándose en el tipo de ficción que escribe y aún más si está inmerso en dicha dinámica. Para algunos podría ser un tanto extremo esta afirmación y quizás lo sea, pero a veces pasa, no en todos, no todo el tiempo, pero pasa. Por ejemplo, en Japón están un poco sospechosos con sus fantasías de muerte, una muerte honorable. ¿Les suena? Por eso también hoy en día los deathmatch son un tanto más populares. Un ejemplo fácil es el juego del calamar, ya que en un sentido más abstracto genera una especie de mengelismo social. Se supone que era mengelismo en vez de darwinismo, pero no estoy bien enterado. Esta idea refleja un poco el mito de la meritocracia al anular cualquier ventaja de base existente, aunque algunas cosas no pueden ser obviadas como el tamaño y la fuerza, entre otras. Pero como digo, esto puede ser un poco excesivo y una desafortunada lectura, pero a veces es más divertido ver las cosas así, porque unes algunos puntos, como él. Hay muchas ideas provenientes del isekai japonés. El periodo histórico, ropas, magia, monstruo, drops, videojuegos. Lo de las ropas es raro porque son personas de la actualidad poniéndose armaduras que tendrían más sentido que sean tipo titán. Supongo que es una muestra de cariño por lo medieval fantástico y su romanticismo. Pero sobre todo una idea en particular, y que romperá lo rígido del sistema. Un milagro, un error, una interfaz. Esto se verá más adelante en la serie, ya que es su espina vertebral hasta cierto punto, pero plantea muchos problemas que ya han hecho estragos en el isekai, retirándolo a un lugar más cómodo para sus ficciones, la comedia. ¿Por qué se dio este movimiento? Porque la llamada habilidad rota define totalmente la ficción, planteando un grave problema de base. Este problema tiene dos caras: la nulificación del esfuerzo y la no evolución del protagonista. Expliquemos este apartado. La nulificación del esfuerzo se da porque se percibe la habilidad otorgada, muchas veces, por un ente externo, como algo no ganado, y como no implica algún costo, se vuelve una ventaja injusta, chocando con algunas ideas preconcebidas en la audiencia, que tiene dos caminos disponibles: obviar ese hecho y abordar la ficción como una fantasía de poder, uniendo la excepcionalidad del protagonista con sus deseos, o rechazar la ficción al ver poco creíble la excepción planteada,
rompiendo así la suspensión de la incredulidad. Volviendo, el primero trae al segundo. Como el esfuerzo ya dejó el barco, no hay manera de que la evolución haga algo sola, y lo único que puede hacer es tirar ocasionalmente alguna ancla para poder ver la cada vez más alejada costa, al cada vez más lejano esfuerzo, cada vez más pequeño y pronto a desaparecer en el horizonte de un océano pintoresco pero vacío. Estas anclas tienen más un aspecto emocional, que suele tener una carga de cólera o tragedia. El primero tiende a una suerte de involución, ahí se da el llamado edgy, temporal en muchos casos. Y el segundo tiende a simular un cambio positivo que se diluye o olvida en el tiempo, o peor aún, es episódico. Este es el problema de la implementación de algunas ideas. Los beneficios y costos que traen son imperceptibles para muchos, pero algunos, un tanto más astutos, manejan estas ideas y reducen bien los costos, dándoles nueva vida a estas historias. Espero que la vida que este anime dé a sus ideas sea algo que vaya más allá de lo meramente visual, porque lo único que diferencia un isekai de otro es el presupuesto. Al venir mayormente de novelas ligeras, su expectativa visual es muy reducida porque ese medio solo da ilustraciones ocasionales, esforzándose más notoriamente en el diseño de personajes y usando al artista como un pequeño trampolín, ya que muchos de ellos tienen aficionados provenientes de la Comiket y de las redes sociales. Pero este caso es curioso. Al partir de un manga, más específicamente un webtoon, son casi sinónimos a veces, ya que Corea no pudo desarrollar una infraestructura editorial en el mundo físico, crea más expectativa. Aunque si lo piensas bien, un capítulo de webtoon tiene entre 30 a 40 viñetas, y un capítulo de manga tiene entre 80 a 120, casi el triple. Y eso que estamos estableciendo una media en el caso del manga. El webtoon tiene normas que regulan eso, más bien dicho, sugerencias al respecto sobre la cantidad de viñetas y otros apartados. Ahora, volviendo un poco, el caso de esta adaptación en particular es que tiene material visual mayor a una novela ligera, pero menor a un manga, lo que hace que por naturaleza haya más planos y secuencias provenientes de la adaptación, y esto puede mejorar o empeorar el resultado final. Además, la experiencia de leer uno y ver el otro podrían ser muy distintas, más del usual, ya que, como el webtoon está muy comprimido, se siente que pasan más cosas, porque obviamente hay menos espacio, y otros manejos que incluso hoy en día o bien no existen o ni siquiera están conceptualizados. En cambio, y en una lectura un poco radical, se podría ver la adaptación como un tanto lenta al tener que lidiar con el escaso pero acelerado material base, quitándole parte de esa aceleración. Pero cuando vi el segundo capítulo me abordó una sensación un tanto preocupante. Entiendo el entusiasmo por, entre comillas, escenas más crudas, muy cercanas al gore y a una violencia que hasta podríamos decir exclusiva de la animación, la cual es muy capaz de recrearse en ella, ¿verdad, Goblin Slayer? Ya que como medio tiene la capacidad de hacer muy creíble, muy verosímil, esa brutalidad, ya que en esencia son dibujos, y el dibujo como tal tiene un potencial de representación infinito y una unión sin igual. Muy pocas veces se ve un desmembramiento tan verosímil como la secuencia del soldado buscando su brazo. Ocurre muy poco realmente, y ese es un punto del que no se debe abusar, nunca mejor dicho. Ese entusiasmo por la sangre me regresa a la época de la censura de animes como Tokyo Ghoul, Terraformers y demás, los cuales no tenían nada más que eso. Es como si de una lista de 5 puntos solo tuvieran tiqueado uno, volviendo rara la aclamación del público y algunas sentencias provenientes del mismo. Ya saben, la típica de que este anime revolucionará la industria y bla bla bla. Repiten mucho eso. Ojo, se está hablando exclusivamente de las adaptaciones. Aquí no mezclamos animes y mangas. Quiero creer que el entusiasmo del público no es meramente por las escenas vistas en el capítulo 2. Son escenas bastante viscerales en algunos casos, pero no sé si lo suficiente para poner en un pedestal a la obra, ya que hay 2 vías en las que esta ruta podría desembocar. La primera es que este tipo de escenas estén restringidas a lo que parece ser un escenario único. El escenario único que le dará al protagonista su excepcionalidad,
en el mejor de los casos, aunque tengo dudas. Y la segunda es que pasarán con tanta frecuencia que perderán impacto, ya que no habrá alguna suerte de construcción que lo ampare. Y ese es un problema muy grave. Ejemplo personal. Creí con el episodio 1 de Zombie 100 que había algo en la dirección bastante sólido, algo que demostraría posteriormente ser mero capricho, hasta ser anecdótico, y vi cómo esa potencia se diluía con cada episodio y cada personaje. A veces lo malo de muchos autores es que sus mecanismos de escritura son muy notorios, desde algo tan básico como la desnudez de un personaje hasta los paralelismos que plantean. Un ejemplo claro de esto es Tonogai Yoshiki. Lees una de sus historias y ya sabes las demás. Ese es el problema que podría bajar el precio de las acciones de este anime. El hecho de que como el isekai que es, solo destaque porque tiene un poco más de presupuesto u horas extra para algún apartado, destacando entre la mayoría de ellos, pero sintiéndose bastante familiar y hasta quizás algo viejo, algo así como Mashle. Mashle se siente súper viejo en esencia, es como un One Punch Man pero sin la ligera sátira, solo comedia rara vez destacable y más amparada en el dibujo que en la interpretación. El isekai, lo quieran o no, ha tenido ciertos avances y también retrocesos, pero sobre todo ha usado ciertas ideas, explotándolas y volviéndolas muy comunes. Y tengo la constante sensación de que eso le pasará factura a la serie, y quizás sea una que no pueda pagar. En lo personal, yo creo que el isekai actual sirve en la mayoría de casos para formar a la gente nueva dentro del medio de la animación. Método de trabajo, tiempos, ya saben, esas cosas. Ya que si ven algún isekai de temporada, no hay casi nada que destacar. En animación hacen lo mínimo y usan recursos para simular movimiento. En dirección usan básicamente montaje narrativo, por eso en su mayoría no tienen ninguna secuencia destacable. En diseño a veces se ve el empeño, pero otras sinceramente es malo. En lo musical no destaca salvo algún que otro tema dentro de cientos, o algún proyecto en concreto. Y en la actuación es estándar a secas. Siento que Solo Leveling como tal entusiasmará a mucha gente que no esté tan inmersa en este vasto océano. Traerá a la gente que ve muy poco anime realmente, y el que ve es el más popular del momento. Y eso está bien. Recuerdo casi textual una cita de un anime que casi nadie vio, que decía lo siguiente: no importa cómo entren, la cosa es que ya están aquí. Y en una suerte de agregado personal mío, y pueden llegar a amar lo que ven. Quisiera que mucha gente que entra en este mundillo vea más de él, lo aprecie por todas las cosas que es, y lo haga ocasionalmente el tema de una conversación donde pueda dejarse llevar un poco por su entusiasmo, y sea capaz de emocionar a la gente, mostrándoles lo hermoso de este mundo. Pero aquí entra la parte un poco más pesimista y aguafiestas del video. Cuando ves unos cuantos muchos animes, y más de un subgénero específico, maldito insomnio, ganas el don de ver el futuro, como si de un Shinobi se tratara. ¿Qué quiero decir con esto? Siento que Solo Leveling llegó tarde a la fiesta. Las ideas que trae han sido muy masticadas en Japón y no parece traer algo nuevo, o mejor aún, creativo a la mesa más que salpicaduras rojizas. Y esta visión también está bien, igual que la anterior. Ambas visiones son válidas. Algunos, por ejemplo, ponen a Mushoku Tensei en el podio del isekai, y más extremo aún, dicen que es el único isekai bueno allá afuera. Una sentencia un tanto extrema, extraña e ingenua. No quiero decir ignorante porque suena muy pesado, pero se olvidan de un isekai muy potente, muy sólido, muy legendario. Digimon. Hablo de Juni Kokuki, del cual, si hicieran un nuevo anime mínimo, readaptando lo que se hizo o menos, sería glorioso y volvería obsoletas muchas obras a su paso, siendo curiosamente más antiguas que dichas series. Esa es su potencia. Solo Leveling quizás pase sin tanta pena ni gloria al futuro, gozando de un buen presente, pero con más suerte que Tower of God, aunque creo que le harán una temporada más. No estoy muy seguro. Pero ahí hay un precedente sobre el manga y el impacto que tuvo en las tierras niponas.
una promesa muy llamativa que muchos vendieron como la entrada y más extremo aún, la imposición del mangua sobre el manga. Una profecía que aún no se ha cumplido y que es improbable que lo haga. Corea aún sigue pagando sus créditos narrativos dirigidos a la juventud. No sé si se dieron cuenta, pero traté de usar lenguaje económico y hacer algunas referencias literarias al Manifiesto Comunista y algún que otro libro. Hacer eso tiene que ver con un video que pienso hacer en el futuro cuántico. Lo siguiente será una parte del escrito que no tiene mucha solidez y es más un desvarío mío después de lo histórico descriptivo. Así que técnicamente aquí acaba el video. Like and subscribe, comente y comparte. Dicho eso, se cuidan, gente. Pasando a otro tema, nos toca hablar específicamente de... Se habla demasiado del viaje del héroe. Y yo también estoy siendo parte del problema. Aún me quedan muchos libros que con cada nueva lectura se van apilando y sumando. Viendo ensayos, conferencias o leyendo cosas periféricas trato de solventarlo. Ahí entra el libro de El héroe de las mil caras, escrito por Joseph Campbell, que cayendo del equívoco de lo universal planteó una teoría donde muchos de sus sesgos hacen aparición. Ya saben, un poco de supremacismo y otras palabras peligrosas. Pero aquí metió su cuchara otro teórico alejado de lo antropológico, uno que deseaba un resumen más digerible y aplicable a la industria del cine, Christopher Vogler. Este sujeto agarró la teoría de Campbell e hizo lo que conocemos como el viaje del héroe. Un resumen de 7 hojas que le serviría como guía para calificar y descalificar guiones que se fue haciendo popular en las cúpulas de Hollywood. Casi digo cópulas, aunque no estaría muy equivocado. Trayendo así una estandarización indirecta en el cine. Este resumen se convirtió después en un libro, El viaje del escritor, donde supongo que añade texto para llegar a las hojas necesarias. 372. Se pasa un poco, creo yo. El viaje del escritor es lo que muchos han transformado en el viaje del héroe hoy en día, y con ello ha arruinado mucha de su ficción. Lo malo de la estandarización de un medio a través de una teoría concreta es que mucha de la ficción naciente tiende a una similitud extraña y sufre más pronto que tarde de un desgaste por repetición y falta de creatividad, volviéndose demasiado predecible. Por eso no es muy buena idea casarse de forma acrítica con estructuras narrativas, como el mentado viaje del héroe. En un paréntesis personal, dentro de lo que me interesa de Japón, que es mucho, su ficción es curiosa porque puede darse sin conflicto, el pilar occidental. Por eso existe el Slice of Life y el Iyashikei. Nunca dejaré de decirlo y de admirarlo. Por eso es bueno que trates de saber más cosas, de saber más sobre estructuras narrativas y cuestiones de guión, narrativa y demás. Aunque a veces saber esas cosas podría reducir algo del disfrute al abordar las cosas, no como espectador sino como creador, por así decirlo. Pero aquí surge una duda. ¿Cómo trasladamos una estructura narrativa fuertemente anclada a una rama del cristianismo, específicamente el protestantismo, a tierras donde su poder es mínimo, a través del sistema económico? Como se dijo antes, el capitalismo bebe mucho del protestantismo y eso crea una suerte de infiltración, y con un centro alojado en el paraíso, desplazado por la ilusión de ascenso social, dándole una lectura que hasta podría decirse sincrética. Este pseudo camino del héroe coreano tiene cosas tan llamativas como desoladoras. En esta visión, no hay rechazo a la aventura, no tienen alternativa a la misma, no hay mentor, no hay deidades e irónicamente están en las manos de la suerte. Una visión mucho más solitaria y en su defecto individualista de la vida, donde son arrojados a un desolado páramo que no les da opciones y tienen que valerse por sí mismos. Pero la suerte tira los dados de nuevo y en su gracia le da algo especial a alguien. Quizás seas tú, quizás no, pero ese algo hará posible que ese alguien pueda transformar ese páramo en su fiesta personal, distinguiéndose rápidamente de todos, pero olvidando que esa distinción es meramente anecdótica.
sembrado en todos la semilla de que ellos también pueden ser ese alguien junto a su amada amnesia selectiva. Es curioso cómo un lugar como Corea ha probado con el tiempo ser un pequeño infierno en la tierra y cuna número 1 del suicidio, donde la vida se vive a base de deudas y la apariencia define tus relaciones y alcance, reduciendo a la gente a un producto con una cercana fecha de caducidad, transformando el ambiente social en una verdadera carnicería donde la mayoría de la gente nacerá y morirá con su indeleble rango E, preparándose y esperando que ese capricho celestial tire de nuevo los dados y que esta vez ellos sean los bendecidos. Esa es la promesa coreana y su narrativa. Corea creía en ese faro luminoso, en el futuro desenfrenado que retrocede año tras año ante nosotros. No se lo vio entonces, pero no importa, porque mañana correremos más deprisa, alargaremos más los brazos, y una hermosa mañana, así continuamos, como barcas a contracorriente que empujan sin cesar hacia el fracaso.